Ajá. S. S. Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se escucha, por favor? Sí, ingeniero, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Se escucha? Aló. Sí, ¿Me ingeniero, podrían indicar si se escucha? sí se escucha, ingeniero. Buenas tardes. Su micro está apagado, Carlos Aguirre. No, no. Sí se le escucha, No los ingeniero. escucho. Un Buenas tardes. minuto. Sí, un minuto. Configuración. Altavoces. Aquí. Por favor, ¿ahora pueden hablar? Aló. Buenas tardes, ingeniero. Gracias, Fernando. Sí le escucho ahora. Era la configuración. Buenas tardes. Por favor, voy a pasar lista. Aguirre Sánchez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Alcántara. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Anco Huacachi. Anco Vilca. Briceño Mendoza. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Cayata Zárate. Cabrera Torres. Centeno Vilches. Presente, profesor. Centenos Céspedes Trinidad. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Chipana Inti. Chulán Rosadío. García Galarza. Ibáñez Bernechea. Jara Guamán. Mamani Sánchez. Presente. ¿Ya? Mendoza Quispe. Presente, ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ramos Canchari. Rueda Maguiña. Salvador Canchanya. Presente, ingeniero. Santiago Lima. Silva Mego. Zulca Chipani. Tello Castellanos. Presente, ingeniero. Tito Vargas. Viera Chávez. Vilca Romero. Presente, ingeniero. Z Inca. Vilca Romero. Un minuto. Ingeniero, disculpe. García, presente. Sí, vamos a pasar de nuevo lista. Correcto, correcto. Anco Huacachi, Anco Vilca, Cayata Zárate, Carrera Torres, Chipana Inti, Chulán Rosadío, García Galarza. Chulán Presente, presente, ingeniero. García Galarza. Chulán Presente, también, ingeniero. ingeniero. Buenas tardes.
Chulán Buenas tardes. Rosado también, correcto. Buenas tardes, ingeniero. Ibáñez Barnechea, Jara Huamán, Mendoza Quispe, Ramos Canchari, Rueda Maguiña, Santiago Lima, Silva Mego, Zulca Chipani, Tito Vargas, Viera Chávez, Zeta Inca. Ingeniero, buenas, disculpe. Mendoza Quispe le dije presente. ¿Su apellido? Mendoza Quispe. Mendoza Quispe. Sí. Ya, Gracias. Mendoza Quispe, aquí está. Si hay alguien en el chat, me avisan, por favor. Si hubiera alguien en el chat, me avisan. Bien. Tema número 10. Pérdidas de carga, sesión número 10. Pérdidas de carga lineal en tuberías. Bien, continuaremos la sesión del día viernes último. En la que se entró a desarrollar un capítulo más que tiene que ver con pérdida de cargas lineales en tubería. ¿De qué trata este capítulo? Usemos como referencia la construcción del sifón Virú, la segunda etapa. Asesores técnicos asociados presenta el informe final de la construcción de la segunda línea del sifón Virú, perteneciente al proyecto especial Chavimochi. Datos generales de la obra. Nombre del proyecto. Construcción de la segunda línea del sifón Virú. Bien, lo que estamos apreciando, el proyecto del sifón Virú o del Valle del Virú forma parte del proyecto de irrigación Chavimochi, que comprende pues los valles de Chao, Virú, Moche y Chicamo. En particular, podemos apreciar que ya existe colocada una tubería y en el 2012 se licita la construcción de la segunda tubería. Ubicación. Distrito de Virú, provincia de Virú, región La Libertad. Propietario. Proyecto especial Chavimochi. Fuente financiera. Recursos determinados, bonos soberanos. Convenio de cooperación interinstitucional SP 2009-053. Modalidad similar a suma alzada. Contratista. Servicios Industriales de la Marina, CIMA Perú. Firma del convenio 22 de diciembre de 2009. Presupuesto contratado 54.476.000 nuevos soles. Supervisión de obras. Consorcio ATA Engelix. Contrato. Supervisión de obra. Monto contratado 2.618.000 nuevos soles. Modalidad a suma alzada. Firma del contrato 24 de febrero del año 2010. Inicio de los servicios 5 de marzo 2010. Con fecha 5 de marzo del año 2010, el equipo profesional y técnico del consorcio ATA Engelix inició sus actividades de supervisión de la obra construcción de la segunda línea del sifón Virú. El plazo de ejecución de la obra del convenio fue el 12 de enero del 2010 y con término al 15 de mayo del 2011, con un plazo ampliado de ejecución de obra de 489 días calendario. Durante Vibuchi, Istroyaban. Bien, entonces, bueno, lo que muestran aquí también ya es la segunda línea construida. Ubicación de la obra. El ámbito de la obra se encuentra ubicado en el norte del Perú,
políticamente en el distrito de Virú, provincia de Virú, departamento y región La Libertad. Para acceder al lugar, desde la carretera panamericana, se entra por la localidad Virú Puente, hacia la ciudad propiamente de Virú, carretera ágil. Apreciamos entonces canales también. Antecedentes del proyecto. Y una capacidad de conducción de 16.50 metros cúbicos por segundo cada uno. Claro, está conformado por 3 líneas. A ver. El diámetro de esta tubería es de 2,50 metros y transporta 16.5 metros cúbicos por segundo. Se va a colocar entonces una línea paralela, una conducción paralela, con fines de irrigación, de abastecimiento de agua, es decir, un proyecto de uso de recursos múltiples, ¿no? Bien, en particular, aprovechamos esta vista para destacar lo que deseamos revisar, ¿no? Lo que apreciamos es un tramo de la tubería. Imaginemos que estamos dibujando el eje de la tubería, ¿no? Con lo cual deseamos no considerar los distintos tramos que se pueden apreciar en la tubería, sino que deseamos considerar el tramo que llamaremos 1 y el tramo que llamaremos 2. Y suponemos que se trata de una única tubería, ¿no? Cuya longitud es L, la que apreciamos, una longitud L de la tubería, y que a su vez también tiene, por supuesto, un diámetro de 2,50 metros. Vamos a aislarnos, decíamos, vamos a primero iniciar el estudio de un tramo de tubería de longitud L que transporta un caudal que llamaremos, pues, vamos a ver, sale. Transporta un caudal Q y esta es la dirección que estamos apreciando. Necesitamos entonces, decíamos, establecer para este tramo de tubería 1, 2, las condiciones de energía que permiten el transporte de este caudal. Entonces aquí tenemos un caudal, decíamos Q, que deseamos transportar. Muy bien, entonces lo que hacemos inicialmente es ubicar establecer una referencia, un nivel de referencia, tal como se está indicando en esta ocasión, ¿no? Y si el flujo tiene del sentido del punto 1 al punto 2, podríamos decir entonces también que existe una energía teórica total, que es la que vemos aquí. Entonces decíamos que en la parte inferior colocábamos el datum, un nivel que uno escoge, un nivel que escogemos de referencia y que nos va a ser muy útil en el datum. Wow. Datum, ¿no? Y lo que estamos apreciando en la parte superior es
la línea de energía teórica, es decir, sin pérdida de energía. La idea entonces es tratar de identificar en una línea de conducción los distintos elementos que forman esta línea de conducción, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el punto 1, podemos suponer si colocamos a ver, aquí sale un piezómetro a esta altura, ¿no?, de la tubería. Igualmente, si pudiéramos colocar un piezómetro a la salida en lo que hemos llamado el punto 2. El agua ascenderá entonces, el agua va a ascender entonces hasta una determinada altura que hemos denominado, digamos, que el agua ascienda hasta por aquí, y en el otro caso el agua ascienda hasta por aquí. Y automáticamente al haber definido estas alturas piezométricas, entendemos que se produce una caída en la línea piezométrica que comunica estas alturas en las que el agua, ¿no?, asciende, ¿no? Entonces esta línea que comunica estas alturas en las cuales el agua llega, ¿no?, por la tubería, se conoce como línea piezométrica. Entonces, con respecto al datum, ¿qué podemos decir? Se puede identificar una serie de variables, como por ejemplo, tendríamos de un lado la energía cinética, perdón, la energía de posición. Disculpe, vamos a dibujar primero. La altura piezométrica y la carga cinética. Escribamos sus nombres. Aquí tendríamos entonces, con respecto al datum, Z1, la altura que puede ascender, podríamos llamarlo H1, que no es otra cosa que la presión en 1 sobre gamma, y aquí tendríamos la componente cinética alfa B cuadrado sobre 2G. Es decir, tenemos energía de presión, tenemos P entre gamma, energía potencial y energía cinética. Estas tres componentes de energía, al sumarla, sabemos que nos da lo que sería la energía en 1. De manera similar podemos proceder en el punto 2, en la zona de salida. Vamos a colocar un nivel, una línea que nos sirva de base. Y podemos reconocer entonces, identificar para el punto 2, la energía potencial, Z2, la energía piezométrica o altura H2, que vendría a ser igual a la presión
en 2 entre gamma. Y igualmente observamos que existe aquí una carga cinética que debe llegar, ¿no?, que es paralela, esa línea es paralela esta línea de energía es paralela a la línea piezométrica, porque la velocidad media en ambos casos es igual. ¿Cuánto vale la velocidad media? Si conocemos el caudal, dividimos entre el área, que corresponde a una sección circular. La ecuación de continuidad nos indica que la velocidad media se puede obtener con estas dos variables. También podemos entonces colocar esta variable, sería entonces alfa, esta altura, ¿no?, b cuadrado entre 2g. Y la suma de estas tres energías será entonces lo que conocemos como energía en 2. Y no estamos llegando con el mismo nivel de energía con que se partió. Existe entonces una pérdida de energía que llamaremos delta D. Delta, ¿no?, pérdida de energía. Entonces, tenemos que habituarnos a construir mentalmente esta figura, porque identificando las distintas variables es posible hacer entonces el cálculo, como veremos más adelante. Muy bien, entonces podemos decir que la pérdida de energía será entonces igual a la energía en 1 menos la energía en 2. Y está expresado en términos de longitud, lo cual hace muy fácil entonces el cálculo. Recordemos algunas ideas básicas, ¿no? Cuando Galileo iniciaba sus experiencias, le daba mucha importancia a la energía potencial. Recordar cómo eran sus ensayos, ¿no? Era lanzando un objeto desde la Torre de Pisa. Leonhard Euler, o Euler también se le pronuncia, ¿no?, era más partidario de la expresión de la energía en términos de masa por velocidad al cuadrado, en términos cinéticos, ¿no? Y es con la idea de Newton, ¿no?, y después posteriormente Einstein, ¿no?, en que la energía ya se unifica, ¿no?, y se puede deducir las ecuaciones de velocidad que hemos mencionado partiendo desde la segunda ecuación de Newton, ¿no?, la ecuación de cantidad de movimiento, o que es como hemos hecho en el capítulo 2. O también se puede partir de la ecuación de la energía, de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli establece que Z más, vale decir,
la energía potencial, más la energía de presión, ¿no? Más la energía atribuida a la carga cinética, ¿no? Y esto, de acuerdo a Bernoulli, es una energía total. Si efectuamos la derivada, tendríamos entonces la derivada de P con respecto a gamma, más la derivada, el diferencial de la carga cinética. Y este lado es igual a 0, ¿no? Es lo que llamamos ecuación de Euler. En otras palabras, conociendo la ecuación de Euler, podemos integrar y obtener la ecuación de Bernoulli. O, partiendo de la ecuación de Newton, de la segunda ley, también podemos llegar a la ecuación de Bernoulli. Entonces, hay dos maneras de llegar, ¿no? ¿Por qué menciono estos nombres? Porque están muy ligados en la historia de la mecánica, ¿no? Y había, pues, en su momento mucha rivalidad entre ellos. Muy bien, entonces podemos borrar estas ideas y usted puede tubería de acero, usted puede ver el proyecto en la web a la ciudad de Trujillo. y observar los detalles. Entre 2010 y 2012 se ejecutó la obra. Muy bien, entonces volvamos a nuestro esquema que tenemos aquí. Esta es otra línea de transporte o una tubería que transporta un determinado caudal, ¿no? Es el sifón que habíamos llamado Quilococha, que abastece de agua para el proyecto para Lima. El proyecto se denomina en este caso Marca Pomacocha 3 o, en resumen, un nombre corto, digamos, Marca 3. Bien, hemos mencionado que vamos a dar inicio a este estudio considerando una tubería. Esa es la tubería que queremos considerar en el proyecto. Y entonces, al igual que en el caso anterior, noten, ¿no?, que selecciono mi punto 1, mi punto 2, ¿no? Es una tubería que tiene una longitud determinada, un diámetro determinado, tiene una velocidad media y tiene un caudal, ¿no? Y para este esquema ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Establecer nuestra línea de referencia, el nivel de energía, identificar la energía de entrada, la caída de la línea de energía, ¿no?, y la energía de salida. Y podemos plantear entre el punto 1 y el punto 2, ¿no?, que existe una pérdida de energía que, de acuerdo a la geometría, se puede ligar de varias formas, ¿no? Como la energía en 1 menos la pérdida será igual a la energía en 2. O energía en 1 es igual a la pérdida más energía en 2. Según como uno quiera ver, ¿no? La energía tiene tiene 4 formas de expresarse, ¿no? Se tiene energía térmica, energía nuclear, energía química, energía electromagnética, ¿no? En nuestro caso, estamos interesados en la energía térmica, ¿ya? Porque vamos a el fluido, ¿no?, en este caso va a estar en régimen permanente y no se va a deformar, no se va a comprimir, va a experimentar entonces
un cambio en su energía interna. Como les mencionaba, esta energía interna es más atribuible a la temperatura. Ahora, al darle nosotros prioridad a la energía en términos de conservación, es que hemos podido obtener que la pérdida en 1, ¿no?, menos la pérdida en 2 es la energía en 2. Pero si hablásemos de temperaturas, ¿no?, entonces en este caso el desnivel, la energía sería pues C entre G por la diferencia de la temperatura. No estamos interesados en este momento en la temperatura que puede elevarse en el fluido. Eventualmente, si hubiese otra energía, como la energía mecánica por la presencia de una bomba, habría que adicionar, ¿no? En este momento solo nos ocupamos de cómo se acomoda la energía, ¿no?, con fines de transporte. Bien, hemos visto, estamos en este momento interesados en el flujo en conductos en tuberías. También vimos que antiguamente no existían pues los materiales, por lo que las obras eran tipo canal, ¿no? Hoy día la presencia de nuevos materiales permite, en el caso de las tuberías, construirlas de distintos materiales, ¿no? Y el HDP, habíamos mencionado, el HDP es hoy día uno de los materiales más usados. Esta es una obra en el año 92. Bueno, está mi sobrino, mi señor padre, también cuando venía de visita, en realidad venía más a ayudarme a trabajar que otra cosa, ¿no? Bien, les había mencionado el HDP, los de alta, PVC de alta, y también habíamos visto nuevas técnicas de construcción, ¿no?, que debíamos estar atentos, ¿no?, para no aislar el problema a solamente al estudio de la tubería, que nos interesa en esta parte del capítulo, pero sin perder la visión de que cada vez se van creando nuevos materiales y las técnicas también se van construyendo, se van innovando, ¿no?, se van modificando. ¿Qué equipo se utiliza en el estudio del banco de pérdida de carga de tuberías? Un equipo que se conoce como banco de tuberías. El banco que vemos aquí es un banco de tuberías de la empresa Armfield. Es muy pequeño, es muy simple, como usted puede ver, en el cual tiene tuberías de PVC o de distinto material y de distinto diámetro, y en el cual se ha agregado o se ha adicionado válvulas, ¿no? Este es el banco de tuberías del Laboratorio Nacional de Hidráulica, donada en su momento por la empresa, por Grenoble, en Francia, y el banco de tuberías de NERPI, ¿no? También muy similar, ya lo veremos más adelante, ¿no? Y la imagen que vemos aquí es la que corresponde a Hunter Ross, ingeniero americano que se hizo muy popular, además de su capacidad, ¿no?, por editar unos videos relativos a la mecánica de los fluidos. No sé si está bien. Que les había mencionado que usted los puede descargar, ¿no? Está incluso ya traducidos al español, y son 20 minutos, algo así, ¿no? Los que se tienen en el departamento de hidráulica son los originales de su época, ¿no? Son unos cartuchitos de color rojo, si mal no recuerdo el estuche, que lo colocábamos dentro de una especie de binocular, ¿no? Y movíamos. Después ya llegaron las películas, ya los rollos, pues, ¿no?
pues los primeros eran así. Pero el ingeniero se hizo famoso, ¿no?, en América, ¿no?, por por la difusión que le dio a la mecánica de los fluidos y su capacidad. Bien, veamos entonces estos 6 puntos: ecuación de Darcy-Weisbach, cálculo del coeficiente F, problemas simples de tuberías, cómo se resuelven, el diámetro hidráulico, la rugosidad absoluta y al final una bibliografía con fotos así del recuerdo, ¿no? Bien, ¿en dónde vamos a aplicar esta teoría? Habíamos mencionado que el fluido no se va a deformar, ¿no? Para asegurar que no se produzca esa deformación, lo que se establece es que entre la presión a la entrada, vamos a simplificar un poco, la presión de la entrada y la presión de la salida, esta caída de presión, esta diferencia de presión no debe exceder el 10%, ¿no? Con lo cual no necesitamos utilizar ninguna ecuación de estado, ¿no?, de los gases. Muy bien. ¿Qué parámetros van a intervenir, ¿no? El diámetro, la viscosidad, la dinámica, la densidad, velocidad media, la pérdida y la longitud. ¿Por qué se hace estas variables como descriptivas del problema? Porque son las que visualmente apreciamos, ¿no?, en un tubo, estas características. Bien. Entonces, la idea es obtener una ecuación descriptiva, ¿no?, que vendría a ser una ley de comportamiento. Es decir, que al observar la ecuación, al observar la fórmula, más que la fórmula en sí, podamos observar el comportamiento del fluido, ¿no? La fórmula nos tiene que hablar en términos de fluidos, no en términos matemáticos. Bien, entonces, deseamos obtener la pérdida de la energía, o H sub F inicialmente, eso la atribuye a pérdida de carga lineal, ¿no? Para una tubería, se está esquematizando de esta forma, que tiene una longitud L y cuyo transporte del fluido, ¿no?, genera o demanda o consume una pérdida de energía, ¿no? Se disipa energía, que llamaremos una energía por fricción, H sub F. Muy bien. Como quiera que tenemos que expresar la pérdida de energía en términos de las distintas variables, podríamos decir, ¿no?, que si la tubería fuese muy rugosa, muy áspera, digámoslo de alguna manera, imaginemos que es la pared de la tubería, ¿no?, la rugosidad va a ser mayor, ¿no? Deseamos establecer cómo se afecta H sub F con las distintas variables que iremos observando en la tubería. La tubería tiene, por supuesto, un diámetro D, y si el diámetro es pequeño, el rozamiento será pequeño, y si el diámetro es grande, ¿no?, el rozamiento será grande. En otras palabras, depende del perímetro, ¿no?, del perímetro de este cilindro. Sería pi por D por L, ¿no? Entonces, la pérdida de energía es proporcional al área mojada.
También, si el diámetro es pequeño, la pérdida de energía es mayor, H sub F es mayor. Si el diámetro es grande, comparativamente, la pérdida de energía es menor. Entonces, existe una relación inversa de la pérdida con respecto al diámetro elevado a un exponente X que se deberá determinar en el laboratorio. Con respecto al fluido, ¿no? Bueno, con respecto a la velocidad, ¿qué podemos decir? Si se transporta a una gran velocidad, se tiene una pérdida grande. Y si la velocidad disminuye, la pérdida también disminuye, ¿no? Entonces podríamos decir que la pérdida es proporcional a la velocidad elevada a un exponente que no conocemos y que se debe determinar en el laboratorio. Con respecto, decíamos, al fluido, ¿no? El fluido tiene una viscosidad y tiene una densidad. Si el fluido es muy viscoso, la pérdida es grande. Y si el fluido es menos viscoso, la pérdida es menor. Entonces diríamos que es proporcional a la viscosidad cinemática elevado a un exponente R. X, N, R son exponentes que se deben determinar en el laboratorio. Bien, entonces hasta ahí nosotros podemos observar, ¿no?, estas variables y cómo se pueden relacionar con la pérdida de energía, ¿no? Entonces, podemos entonces decir que el producto de pi por, de un coeficiente que represente a la velocidad pi por d, 1 a la inversa del diámetro, la velocidad a la n y la viscosidad cinemática, ¿no?, me da esta ecuación. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación racional. ¿Por qué su nombre de ecuación racional? Porque solamente sobre la base de la observación se ha podido, ¿no?, deducir la expresión. Queda para el laboratorio determinar los exponentes que hemos visto, ¿no? Bien, K sub 2 es un coeficiente que ha reemplazado a la proporcionalidad, ¿no? Acuérdense de recordar que la pérdida es proporcional al producto de estos valores. Para colocar la igualdad, esa proporcionalidad la reemplazamos por un K sub 2. Pero ¿cuánto vale K sub 2? Tampoco sabemos. K sub 2 entonces puede ser reemplazado por un valor K, como vemos aquí, que involucra, entonces la pérdida quedaría así, de esta forma. El diámetro a la menos 1 ha ido al denominador y entonces me queda x menos 1. Pero yo no sé cuánto vale x menos 1. No sé cuánto vale x. Le quitaremos 1, tampoco sabré cuánto vale. Y podemos introducir una variable m que sea igual a x menos 1. ¿Cuánto vale m? Bueno, cuando sepa cuánto vale x, ¿no? Y eso será en el laboratorio. Con lo cual mi ecuación de pérdida me queda k por la longitud relativa al diámetro elevado a un exponente m multiplicado por la velocidad elevado a un exponente n, ¿no? Esta es lo que se conoce como ecuación básica, ¿no?, que no es, ¿no?, más que una extensión o una deducción de la ecuación racional, ¿no? Y es así como inicialmente los ingenieros abordaron el problema de las tuberías, sobre la base del ensayo, ¿no?, sobre la base de la experimentación. Bien, hoy día no existen ecuaciones que no se puedan expresar de esta forma. Es decir, no existió ni existirá una ecuación que no quede atrapada de esta forma, ¿no?, que puede expresarse de esta forma. La misma ecuación básica en el tiempo para los exponentes han sido propuestos, por ejemplo, en el caso de Chessy, n igual a 2 y Darcy-Weisbach, el valor de m
igual a 1. Al reemplazar en la ecuación básica, es la ecuación que vemos en azul, se ha colocado entonces el valor de, en vez de n, se ha colocado 2, y m pues queda como 1. Se está multiplicando por 2 y se está dividiendo entre 2g. ¿Ya? Por lo que k, yo no sé cuánto vale k, pero k por 2g tampoco lo sé. Entonces podemos, ¿no? Se puede, ¿no? Este término reemplazarlo a su vez por un coeficiente que llamaremos f, ¿no? Y la expresión quedaría de esta forma. ¿Cuánto vale f? No lo sabemos. Hay que obtenerlo en el laboratorio, ¿no? Si usamos la ecuación de continuidad, la pérdida de energía sería entonces 8 veces FLQ cuadrado pi cuadrado G diámetro a la quinta, ¿no? Esta estructura de la ecuación se puede factorizar de aquí, ¿no? Como R por Q a la N, ¿no? Donde R vendría a ser esta ecuación. Es decir, la pérdida de la energía es R por Q elevado a un exponente N. A esta ecuación se le conoce como ecuación estándar. Entonces, hasta estas alturas, recordar que tenemos ecuación racional, aquella que, tal como Ruskin lo proponía, fuese deducida de forma descriptiva. Tenemos el concepto de ecuación básica y ahora, reacomodando un poco los factores, la ecuación estándar. El coeficiente f que vemos aquí no es un número, le decimos coeficiente, ¿no? Pero no es un coeficiente en realidad. Es un número que depende, ¿no?, de la velocidad media, del diámetro, de la rugosidad absoluta y la viscosidad cinemática. Si velocidad por diámetro lo dividimos entre la viscosidad cinemática, obtendríamos el número de Reynolds, ¿no? Y la rugosidad absoluta lo dividimos entre el diámetro, obtendríamos lo que se conoce como rugosidad relativa. Ha habido intentos en un principio de mantener el coeficiente f como un número, como su nombre lo indica, un coeficiente, un número, ¿no? Pero eso involucra tener que haber modificado este exponente, ¿no? Es decir, que para cada tubería tendríamos que tener un comportamiento distinto, tendríamos que tener una ecuación diferente porque el exponente estaría cambiando. Lo que se ha hecho entonces es mejor mantener intocable, ¿no?, la relación relativa longitud-diámetro multiplicado por la carga cinética y hacer que el valor de F acomode, ¿no?, acomode este resultado para poder obtener la pérdida de energía. Bien, entonces esta es la evolución. Entenderla es sencillo y nos sirve mucho para lo que viene. Bien. Chessy propuso en el año 1770 una ecuación que en cierta forma ya lo hemos visto para el caso de canales, ¿no? Finalmente F y C se pueden relacionar mediante esta ecuación. Brownian es el discípulo de Chessy y también propone una ecuación de pérdida de carga que depende de estos coeficientes A y B. Pero notar que la velocidad está elevada al cuadrado, no está cambiando, ¿no? El exponente de la velocidad no cambia. Bien. Como detalle curioso, ¿no?, los frenos que se utilizan hoy día en los automóviles, en los vehículos, fue inventado por este ingeniero, ¿no? Los famosos frenos Proni, estamos hablando de 1755 a 1839.
Hagen y Poiseuille también a su vez propusieron la ecuación que vemos aquí, ¿no? Para flujo laminar. Reynolds ya sabemos que caracterizó el flujo laminar y distinguió también el flujo turbulento y propone para flujo laminar este valor de F. En el caso de Weisbach, ¿no? Propone para el coeficiente F de Darcy esta ecuación en la que alfa y beta se obtienen de unas tablas, ¿no? Igualmente, Darcy propone para la pérdida una ecuación en la que alfa segunda y beta segunda también son obtenidos en sus ensayos. La contribución de Henry Darcy es muy importante y se le reconoce como tal. Desde el año 1998, en la Sociedad Hidrológica, sección de recursos hidráulicos, ¿no? Se entrega un reconocimiento al ingeniero, ¿no? A las personas que hayan contribuido, ¿no? Al bienestar de la investigación de los recursos hídricos, ¿no? Y al manejo del recurso hídrico en sí, ¿no? Miren qué tal honor, ¿no? Y algunas de sus cosas, de sus prendas de vida, todavía se conserva aquí, ¿no? Él estuvo vivo en la época de Napoleón. El pase que vemos aquí es el pase del pasaporte que usaba para poder desplazarse, ¿no? Bien, existen pues medallas y una serie de elementos conmemorativos, ¿no? Si leen un poco su biografía, la pueden leer en este enlace, ¿no? Encontrarán que es un ingeniero muy reconocido en su época, ¿no? Además de haber acumulado una fortuna estimada de esa época en 4 millones de dólares, ¿no? Bueno, ¿cuánto sería? Ya 4 millones de dólares ya no es una fortuna, pero ¿cuánto sería en nuestra época hoy día? Imagínense, ¿no? Todo el interés que acumularía. Así de famoso y de genial era este ingeniero, ¿no? Pero no es, lo que estamos viendo ahora es el campo del transporte de los fluidos, ¿no? Pero en realidad es reconocido como el fundador también de la hidráulica subterránea, ¿no? Muy bien, Fanning es la ecuación que se utiliza en la química, incluso hasta hoy día, ¿ya? En donde el coeficiente F viene a ser la cuarta parte, ¿no? M, que se utiliza en la ecuación de transporte en química, es la cuarta parte del coeficiente F de Darcy. Bien, ¿no? Planck también ha contribuido, por supuesto, a partir de 1904, con las investigaciones de Karman Planck, Blasio, Nicurazzi y otros, ¿no? Pero se ha tenido que hacer una mezcla, ¿no? Una actualización de la ecuación, ¿no? Blasius, el F de Darcy en función del número de Reynolds, Nicurazzi también tiene su propia expresión, ¿no? Theodor von Karman también tiene la ecuación que estamos viendo aquí, ¿no? Nicurazzi también hemos visto entre 1927 y 1933. Finalmente, entre el año 30 y el año 44 se encuentra esta ecuación, ¿no? Un poco olvidada, pero se rescata finalmente, ¿no? En el año 42, el profesor Hunter Ross expresa en un gráfico donde se tiene pues en un eje del número de Reynolds, en el otro eje el valor de F, el Reynolds entre la raíz cuadrada de F y 1 sobre la raíz cuadrada de F, ¿no? Que no es como lo presentó inicialmente Nicurazzi, ¿no? Nicurazzi coloca
el valor de F en un gráfico log-log, el número de Reynolds en el eje horizontal, ¿no? Y la rugosidad relativa en este otro eje, ¿no? En el año 44, esta historia es famosa, la mecánica de los fluidos. El profesor Moody, es ingeniero mecánico, estaba asistiendo a la presentación de Rose y Moody le dice que hubiera sido más conveniente expresarlo de la forma en que se hacía antiguamente. Se refería pues a Nicuraz, ¿no? Rose no... Bueno, había un comentario más adelante, ¿no? Y esto es lo que finalmente, después de esa sesión, de esa reunión, Moody desarrolló, ¿no? De la forma como antiguamente se empleaba, con F, Reynolds y rugosidad relativa en este esquema, ¿no? Curiosamente, hoy día muy pocos se olvidan del trabajo de Rose y utiliza más el ábaco de Moody, ¿no? Bien, esta ecuación que estamos viendo de H sub F, ¿no? Se ha llamado en algunos momentos ecuación de Weisbach, ecuación de Darcy, ecuación de Chezy, ecuación de Fanning, ecuación de tuberías, y son tantos los nombres que algunas veces también ya no le ponían nombre, ¿no? Pero el profesor Rose estaba quedando fuera de la historia de la hidráulica, habiendo sido un excelente ingeniero, un excelente investigador americano, ¿no? Tiene su libro también sobre historia de la hidráulica, entre otros. Y la Sociedad de Ingenieros Civiles, en 1962, le puso el nombre a esta ecuación de Darcy-Weisbach, ¿no? Porque Rose así lo propuso, ¿no? Para que pueda entrar a la historia. Pero ¿qué hay atrás de toda esta historia, ¿no? Ustedes pueden leer más adelante, dice, ¿no? Esto es algo que Hunter Ross siempre se sentía afectado, ¿no? No ser reconocido. Y en el año 1976, escribió en tercera persona, él escribe, ¿no? Pero está refiriendo en tercera persona. Después de la conferencia, se refiere a 1944, el profesor Moody, dice, ¿no? Sugirió usar las variables antiguas, ¿no? F y Reynolds, ¿no? Como antiguamente se hacía, ¿no? O en el pasado. Pero Rose, está hablando del mismo, ¿no? Se resiste a esta tentación porque considera que sería dar un paso atrás. Tal es así que el profesor Moody, por sí mismo, ploteó, ¿no? Y publicó lo que es hoy día conocido alrededor del mundo como el diagrama de Moody. Bien, ¿no? El ábaco ha tenido, como ustedes han visto, una serie de coeficientes que han ido perfeccionándose en el tiempo. Esta carta le escribe Henry Bazin, ¿no? A Darcy en forma amena, ¿no? Y frecuentemente las mujeres cambian, dice, ¿no? Varían. Esto es lo malo que se observa o se aprecia en ella, ¿no? Y Darcy en forma amena le responde, ¿no? Bueno, eso no es menos cierto que los coeficientes de hidráulica, ¿no? Que se emplean. Les he mostrado 10 fórmulas, creo, ¿no? Al final del capítulo, cuando lo voy a mostrar, más de 75 fórmulas. Porque todo esto ha sido un proceso de aproximación, proceso de estudio en laboratorio, ¿no? Bien. Este experimento ya lo hemos visto, en el que el agua asciende pues a una determinada altura y podemos reconocer las condiciones de flujo. Usted también lo puede ver
en detalle. Muy bien, necesitamos ahora relacionar una ecuación antigua como la ecuación del f de Darcy con las ecuaciones modernas. Y nuestro objetivo es entonces ligarlas con las ecuaciones del flujo uniforme. Si recordamos, a ver, no sé si estará acá. A ver, las ecuaciones del flujo uniforme, que hasta el momento hemos visto, permítanme salir un minuto. Mi deseo del ejemplo que vimos, necesito la ecuación, la gráfica. Un minuto, por favor, para llevarlo. Hasta el momento hemos visto esta ecuación, ¿no?, en el que, atendiendo las ecuaciones de cantidad de movimiento, ¿no?, vale decir la segunda ecuación de Newton, ha sido posible efectuar estas deducciones. Bien, ahora debemos un poco cambiar el enfoque. Es como detalle para saber cómo es que se deducen, pero estamos hablando ahora del concepto de energía, ¿no? ¿Cómo vamos a obtener las ecuaciones? ¿Me confirman si se escucha, por favor? ¿Aló? Sí, se escucha, ingeniero. Ya, muchas gracias. Muy bien, tenemos que deducir tres ecuaciones en general, ¿no? Bien, una primera, ¿no? ¿Cómo relacionamos F, el F de Darcy, con la ecuación CHC? Nosotros conocemos que la ecuación de HC es B es igual a C por raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente, ¿no? Pero la pendiente de la energía, hablando de una tubería, vendría a ser pues la pérdida de la energía por unidad de longitud, ¿no? Entonces la pérdida de la energía por unidad de longitud lo tengo aquí. Pero ¿cuánto vale la pérdida de la energía en una tubería? Es la ecuación pues de Darcy-Weisbach, ¿no? Todo este trabajo este capítulo está relacionado con la ecuación de Darcy-Weisbach y por supuesto del coeficiente F. ¿Y cómo se relacionan las otras las ecuaciones que pudiéramos conseguir? Bueno, hay que reemplazar, en este caso reemplazamos, ¿no?, y me queda esta expresión, ¿no?, donde L se va a anular con L en el denominador, el diámetro se va a anular con el diámetro en el denominador, finalmente me queda una expresión así. C es igual a la raíz cuadrada, ¿no?, de 8 veces G entre F. Lo interesante, ya tengo una primera ecuación que me liga a una ecuación antigua, ¿no?, ecuaciones antiguas, ¿no? Pero ojo, que C también lo tenemos expresado en términos modernos, ¿no? Bien, la segunda idea, ¿cuál es la relación de F con la velocidad de corte? ¿No? Recordar pues que la definición de velocidad de corte es
la raíz cuadrada de G, radio hidráulico, la pendiente de la energía, ¿no? Y la pendiente de la energía es la ecuación de Chezy, la velocidad de corte. Podemos hacer un cociente, dividir, y me queda esta estructura, ¿no? Pero recordar que C, ¿no? C tiene esta ecuación. Finalmente, entonces, la velocidad de corte será igual a la raíz cuadrada, bueno, que va a despejar todavía, será la raíz cuadrada de F entre 8 la velocidad media. También interesante, tenemos aquí el valor de F y el valor de la velocidad media, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo relacionamos el F de Darcy, pero con las ecuaciones del flujo universal, ¿no? Las ecuaciones que hace unos minutos le hemos mostrado en formato PDF. Bien, recordar, puede que no lo abre. Conviene quizás abrirlo, ¿no? Necesitamos ahora encontrar cuál es la relación del coeficiente F de Darcy con estas ecuaciones, ¿no? Es lo que me están preguntando, con estas ecuaciones. Ya se han encontrado estas de aquí. Bien, recordar pues cuando hablamos de flujos, ¿no? Tenemos el caso de que sea flujo laminar o que sea flujo turbulento. En el caso de ser flujo laminar, ¿cómo se obtiene esta expresión? Este es para flujo laminar las ecuaciones que tenemos, ¿no? Que disponemos. Muy bien, necesitamos entonces recordar de aquí, ¿no? Esta ecuación de la velocidad media, que me dice que es igual a G por la pendiente dividido entre 2 veces la viscosidad cinemática, el radio hidráulico. Es el caso de una tubería. Lo vamos a desarrollar aquí. ¿Ya? Despejando entonces me queda GS, la viscosidad cinemática, diámetro cuadrado entre 2. ¿No? Pero ¿cuánto vale la pendiente de la energía? La pendiente de la energía es la pérdida, ¿no? La pérdida de energía por unidad de longitud. Y el radio hidráulico es diámetro entre 4, al cuadrado será pues diámetro al cuadrado, 16 por 2, 4 por 4, 16 por 2, 32. ¿No? Y así como sale este número. Y entonces de aquí nosotros podemos reacomodar un poco la expresión, reemplazando H sub F, y que notamos que se van a simplificar algunos términos. Por ejemplo, la gravedad con gravedad, ¿no? La longitud con la longitud, el diámetro al cuadrado va a quedar diámetro nada más, y la velocidad al cuadrado, al otro lado tenemos velocidad, ¿no? Y 2 por 32 será 64. Finalmente, me queda así. La velocidad me queda 1 a un lado de la ecuación, y podemos reacomodar un poco velocidad entre la viscosidad cinemática, es el número de Reynolds, ¿no? De donde podemos despejar y obtenemos que F es 64 sobre el número de Reynolds, ¿no? Es la ecuación de estos dos investigadores, la ecuación de Hagen-Passer. Muy bien. Ahora, cuando hablamos de F, con las ecuaciones que caracterizan al flujo turbulento, sabemos que existen 3 comportamientos de pared, ¿no? Pared hidráulicamente liso, pared hidráulicamente en transición y pared hidráulicamente rugoso. Veamos cómo se deduce la ecuación para pared hidráulicamente lisa, lo que se conoce como primera ecuación de Karman-Planck, ¿no? De 1930 aproximadamente. También nuevamente, nosotros conocemos que esta parte de la ecuación corresponde, cuando vemos el gráfico, ¿no? A tubería, bueno, todo es tubería, ¿no? Esta columna todo es tubería,
pero con comportamiento hidráulicamente liso. Estas serían las ecuaciones que vemos. Muy bien, entonces saquemos fuera la ecuación. Esta ecuación saquémosla fuera y aquí la tenemos, ¿no? Pero nosotros recordamos cuánto vale velocidad de corte. Hace unos minutos vimos esa deducción. Velocidad de corte es la raíz cuadrada de f entre 8 multiplicado por la velocidad media, ¿no? Eso es un dato. ¿Qué otro dato más tenemos? Que siendo una tubería, el radio hidráulico es diámetro entre 4. Y también delta conocemos, ¿no? 11.6 veces viscosidad cinemática entre velocidad de corte, ¿no? Entonces ahí hemos reemplazado las ecuaciones y kappa vale pues 0.4. Se está cambiando de base el logaritmo neperiano, multiplicando por 2,71 o 2,7 para tener logaritmo decimal, ¿no? Entonces, recuerden, no hay... es un reacomodo a las ecuaciones. Muy bien. Entonces, ¿qué notamos aquí, por ejemplo? Que velocidad se va a ir con esta velocidad, que, a ver, 46.4 entre 4 es 11.6, lo que tenemos aquí. Y entonces, bueno, podemos reagrupar un poco los términos. Raíz de f pasa al... raíz cuadrada de f pasa al otro lado al denominador. 2.7 entre 0.4 entre, perdón, la raíz de 8, logaritmo de la velocidad de corte, va hacia el numerador, ¿no? Sería pues velocidad de corte por el diámetro entre no. Pero recordamos nuevamente cuál es la definición de velocidad de corte, ¿no? Es raíz cuadrada de f, vamos a escribirlo, es una ecuación muy útil. Pero ahora en términos ya de Darcy-Weisbach, ¿no? El esquema que se está proponiendo. La velocidad de corte es proporcional a la velocidad media multiplicado por este factor, que vendría a ser la raíz cuadrada de f entre 8. Y entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente colocar esta expresión, su equivalente, reconocer aquí que velocidad por diámetro entre nu es el número de Reynolds. Me está quedando f entre 8, raíz cuadrada de f, raíz cuadrada de 8, y aquí 2.71 entre 0.4, raíz de 8, ¿no? Y en este valor de aquí, 271 entre este punto 4 y raíz de 8, se puede aproximar, ¿no? Prácticamente es 2. Prácticamente es 2. Raíz de 8 es 2 puntos y algo, 2.5, ¿no? Si hacemos a la inversa, es decir, en vez de tener el Reynolds del argumento en la parte de su numerador, lo ponemos en el denominador, eso significa que esto se vuelve negativo. Bueno, tenemos ya el número 2 que es en su posición, y esto es lo que habíamos mencionado, la primera ecuación de Karman-Planck. Esta es la ecuación de Karman-Planck. Bien, ¿qué nos estaría faltando entonces? Las ecuaciones para pared lisa y para pared rugosa. Vayamos primero por la pared hidráulicamente rugosa y veamos cómo se deduce. Bien. Para el caso de una pared rugosa, la ecuación se encuentra aquí, ¿no? Esta es rugosa, transición, lisa, ¿no? Todas este flujo turbulento, y esta sería pues la velocidad, pero para flujo laminar. Entonces de aquí seleccionamos la ecuación de velocidad media, lo ponemos más grande aquí, y recordamos la definición de V de corte, que es la raíz cuadrada de F, ¿no? Entre 8 por la velocidad media. Cambiamos de base,
radio hidráulico, el diámetro entre 4. Y entonces ahora se puede simplificar la velocidad con esta velocidad, con lo cual raíz de f, ¿no? Lo puedo pasar aquí al denominador, y 2.71 entre 0,4 y raíz cuadrada de 8 se agrupa, y del otro lado me queda el logaritmo de 3.71 por k entre d. Entonces, esta ecuación, este valor habíamos dicho que se puede aproximar a 2, ¿no? Con lo que entonces la ecuación me queda de esta forma, ¿ya? Esta habitualmente como se escribe la ecuación. Regresemos a donde están todas las ecuaciones, aquí, ¿no? Bien, entonces la primera ecuación de Kalman-Planck tiene la estructura que se está mostrando, con menos 2, acordar, menos 2 logaritmo de 2.51 Reynolds raíz cuadrada, ¿no? Como argumentos. Y la pared rugosa, recordar que es positivo, 2 veces el logaritmo de 3.71 D entre K. Para el caso de una pared en transición, es una combinación de la pared lisa y la pared rugosa. De esta forma, ¿no? 1 sobre raíz de f será menos 2 veces el logaritmo. Este término está yendo acá, ¿no? Y acá tendríamos 2 veces el logaritmo 3.71 por d entre k. Pero recuerden que acá está positivo y aquí se ha colocado negativo, por lo cual entonces aquí se invierte. Entonces, esto es lo que se conoce como ecuación de Cole-Bruch-White, ¿no? 1938 a 1942. Son los años de la Segunda Guerra Mundial, por eso este artículo corresponde a 2 autores, ¿no? Desarrollado primero por separado y después algo extraviado, ¿no? Después, pasando la época de convulsión mundial, se pudo pues de nuevo redescribir estas ecuaciones, juntarlas, ¿no? Y darle el nombre pues al investigador que adecuadamente lo ha alcanzado, ¿no? Bien, a estas ecuaciones, a estas 4 ecuaciones se le conoce como ecuaciones científicas. Entonces recordar, C es igual a raíz cuadrada de 8G entre F. La velocidad de corte es igual a la raíz cuadrada de F entre 8 a la velocidad media, ¿no? Y las ecuaciones científicas son 4, ¿no? La ecuación de Hagen-Poiseuille para flujo laminar, el F de Darcy es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Y para el caso de flujo turbulento tenemos 3 ecuaciones, ¿no? Donde nuevamente la ecuación de transición, la ecuación de Cole-Bruch-White, ¿no? Me permite reconstruir la pared lisa o el concepto o la ecuación de pared hidráulicamente rugosa. Muy bien, entonces podemos escribir las ecuaciones científicas de esta forma, ¿no? Tipo de flujo, laminar o turbulento. Y siendo turbulento, la pared es lisa, en transición o rugosa, y la ecuación que hemos encontrado, ya hemos visto, Hagen-Poiseuille la primera. Esto es lo que surgió en la búsqueda. Kalman-Planck, ¿no? Cole-Bruch-White y Kalman-Planck la segunda ecuación, ¿no? Eso, en resumen un poco, la página anterior. A estas alturas hay que hacernos una pregunta. ¿Es esta ecuación estas ecuaciones científicas son iguales a esta ecuación? Nos repetimos la pregunta, ¿no? Es la ecuación, estas ecuaciones científicas que vemos aquí,
son iguales a esta ecuación? Sí, son iguales. El día viernes, ¿qué les comentamos? Estamos observando las ecuaciones del flujo uniforme. Y les comenté que no hay más ecuaciones que las que vemos aquí. Lo que estamos haciendo es reescribiendo la ecuación de la energía. Estas ecuaciones han sido deducidas en términos de la ecuación de Newton, la segunda de cantidad de movimiento. Estamos escribiendo las ecuaciones del flujo uniforme para el caso en particular, ¿no?, de una tubería, ¿no?, pero usando la idea de la energía, ¿no?, la energía como concepto de trabajo, ¿no? Es decir, la energía realiza un trabajo para transportar un fluido del punto 1 al punto 2. Y entonces, bueno, no grabaremos, ¿no? Y entonces, esta ecuación, ¿no?, esta ecuación es igual a la ecuación que le hemos mostrado anteriormente, escrita de otra forma. Tiene que convencerse que la mecánica del fluido tiene 3 ecuaciones: energía, cantidad de movimiento y continuidad. El que lo veamos distinta, con una estructura distinta, no quiere decir que los principios no son los mismos, siguen siendo los mismos, ¿no? Y usted ha podido apreciar que estas se deducen, ¿no? Se han deducido como resultado de combinarlas. ¿Se acuerdan el problema número 4 en el que no podíamos o no se podía despejar en algunas ocasiones la incógnita, ¿no? En nuestro caso, la incógnita es el F de Darcy. ¿Y qué apreciamos aquí? ¿No? Que en el caso de una pared hidráulicamente lisa, está la incógnita a ambos lados. Y en una pared en transición, la incógnita también está en ambos lados. Claro, esto significa que tenemos que resolver por iteraciones. A veces nos guiamos un poco, nos confiamos un poco en que podemos combinar ecuaciones y al final podemos despejar la incógnita. Hay cierto tipo de problemas, como el caso de pared hidráulicamente lisa y en transición, en que a veces la incógnita, ¿se acuerdan que era delta? ¿No? Teníamos que resolverlo por cálculo. Bien, eso es cuando hablamos de las ecuaciones del flujo uniforme, ¿no?, en términos de velocidad. Cuando hablamos en términos de pérdida de energía, de F, ¿no?, F va a ser la incógnita, ¿no? Es el símil, ¿no? Lo que ocurre en una, ocurre aquí. ¿Qué ha pasado con los investigadores? Para evitar estas iteraciones, han creado una serie de ecuaciones que llamaremos empíricas, ¿no? Por ejemplo, la ecuación de Blasius, ¿no?, que se aplica, que es válida para este rango del número de Reynolds, entre 3.000 y 100.000. El F de Darcy es igual a 0.316, Reynolds hará 0.25, ¿no? Es decir, reemplazo el valor de Reynolds y ya tengo el valor del F de Darcy. Es decir, ya no tengo que usar esta ecuación. Ya no tengo que usar la ecuación científica que me involucra resolver por iteraciones, sino que muy por el contrario yo podría en forma directa hacer este cálculo. Pero así como hay que curarse,
¿no? También usted tiene, perdón, Blasius también tiene Nicuratse, mire. Esta ecuación es válida para este rango ahora, entre 10 a la quinta y 10 a la séptima, un reino comprendido entre esos valores. Y entonces el F ya no necesita ser iterado cuando tratamos de ecuaciones científicas, sino que cuando hablamos de ecuaciones empíricas, reemplazamos el número de Reynolds y ya se tiene el valor de F, ¿no? Para Reynolds mayores a 2300, CONACOP propone esta expresión, ¿no? Y así hay una serie de ecuaciones propuestas para aproximar. Pero hay unas ecuaciones que abarcan no solo el rango de pared lisa y en transición, sino como esta, por ejemplo, de Wimmy-Jain, y hay otras más que veremos más adelante, ¿no? En el que si el reino y la rugosidad relativa se encuentran en este rango, obtenemos el valor de F. ¿Y cómo se trabaja? Como hemos venido trabajando antes, ¿no? Si es una pared hidráulicamente lisa, este término no se usa. Si es una pared hidráulicamente rugosa, este término no se usa. ¿Cómo sabemos que corresponde a lisa? Porque acá está el número de Reynolds. ¿Y cómo sabemos que corresponde a pared rugosa, la componente, por la rugosidad relativa? ¿Se acuerdan de la ecuación? Acá está, ¿no? Rugosidad relativa, rugosa, ¿no? Reynolds, presencia de Reynolds es lisa, ¿no? Entonces yo usaré la lisa, ¿no? Y si está en transición, tengo que usar todas las componentes, ¿no? El error de esta ecuación es en algunos casos menos del 4% y en algunos casos menos del 1%, como será más adelante, ¿no? Wimmy también siguió trabajando y en el año 1993 propuso una ecuación, ¿no? Y esta ecuación no solo abarca el campo laminar, sino también el campo turbulento. Y es fácil de observar, ¿no? Porque 64 sobre el número de Reynolds, ¿qué cosa es? Hagen-Pazet, ¿no? Es decir, cuando estamos en flujo laminar, estoy aquí, ya no interviene. Y cuando pasamos a flujo turbulento, la componente, el componente de flujo de Hagen-Pazet ya no interviene, y aquí entraremos a jugar ya con si es liso o en transición, ¿no? Noten ustedes los exponentes que se indican. Y esto es una manera de resumen. Esta es una manera de resumen. ¿Las ecuaciones empíricas son útiles? Relativamente, ¿no? Pero ¿son fundamentales? No. O sea, podemos proseguir nuestro cálculo de tuberías, ¿no? Usando las ecuaciones científicas. No necesitamos las empíricas. ¿Y por qué usamos las empíricas? Porque hacen más fácil el cálculo. No necesitamos iteración. Bien, avancemos un poco más. Pero así como hay estas ecuaciones empíricas, en la literatura también usted podrá ver la ecuación de von Karman, ¿no? Tiene esta estructura, válida para paredes hidráulicamente rugosas. La ecuación de Wood, ¿no? Que tiene, para F es igual a A más B por el Reynolds elevado a menos C. ¿Cuánto vale A? B y C aparece aquí indicado, ¿no? Y el error es más o menos de un rango del 4%. La ecuación de Barr, una estructura similar a la de Colebrook-White. Churchill, ¿no? F es igual a esta expresión donde tiene unos coeficientes A y B que a su vez se vuelven a definir como vemos aquí. Al sur tiene usted otra expresión. Hallam, ¿no? Sergais, y si usted ingresa a Wikipedia, han hecho una recolección de una serie de investigadores, ¿no? Por ejemplo, para Moody, lambda, en alguna literatura utiliza F. En Francia utilizan lambda, ¿no? En Europa. Habitualmente nosotros usamos el F de Darcy. 1976, por ejemplo, acá tiene, bueno, esta ecuación la vemos, Chen, por ejemplo, ¿no? Aquí, Ron, Barr,
Y usted sigue agregando más investigadores y más ecuaciones, ¿no? Pero recordar, son ecuaciones empíricas. Son ecuaciones empíricas. Aquí, por ejemplo, la del profesor Chen, ¿no? Aquí una completamente que cubre todos los campos, en fin. Muy bien, entonces tenemos las ecuaciones científicas, ¿no? Tenemos las ecuaciones empíricas y por supuesto se tiene también el ábaco de Moody. En el ábaco de Moody, ¿cómo se identifican las variables? ¿No? El ábaco de Moody es muy útil, ¿no? Muy interesante y se rige por tres variables, ¿no? El F de Darcy, el número de Reynolds y la rugosidad relativa, ¿no? La rugosidad absoluta con respecto al diámetro se le conoce como rugosidad relativa. O sea, con estas tres variables se resuelve un problema en hidráulica de tubería, ¿no? En este caso, para una tubería simple, pero también es extendible para muchas tuberías, para sistemas, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de visualizar el ábaco de Moody? Y de entender, ¿no? Que nosotros podemos conocer, bueno, en principio, conociendo la rugosidad relativa y el número de Reynolds, el F de Darcy se puede calcular. Es decir, conociendo dos, la tercera se puede calcular, ¿no? Si yo conozco el F de Darcy y la rugosidad relativa, puedo calcular el número de Reynolds. Si yo conozco el F de Darcy y el número de Reynolds, puedo calcular la rugosidad relativa, ¿no? Y lo que estamos viendo, pues, como característica de todo gráfico, estamos viendo aquí la familia de soluciones. Están aquí todas las soluciones frente a nosotros en forma gráfica. Vamos a plotear sobre esta figura, esta fotocopia, ¿no? Por ejemplo, esta línea, la escala está en el eje horizontal y vertical, es logarítmica. En esta línea sería 64 sobre el número de Reynolds, válida hasta 2300, por eso que se queda punteada. Se incrementa el número de Reynolds, se vuelve más turbulento el flujo y las tuberías se vuelven, ¿no? Aparece la formación de tuberías lisas primero, que estaría aquí. Y esta sería la ecuación que los gobierna. El flujo se sigue volviendo más turbulento y tendríamos, ¿no?, las tuberías hidráulicamente rugosas, ¿no? Entonces aquí hay un límite que es una frontera, ¿no?, que es 200 por el diámetro entre la rugosidad absoluta, entre el F de Darcy, ¿no? Esto me da este límite, que vendría a ser la frontera para delimitar la pared hidráulicamente en transición. Entonces, recordar, tener muy presente que el F de Darcy crece en este sentido. El número de Reynolds se vuelve más turbulento, se crece en este sentido, ¿no? Y la formación de pared como lisa y su posterior desaparición, ¿no?, crece en este sentido. Y cuando el Reynolds es muy grande, ¿no?, notamos que ¿no?, el valor de F tiende a volverse una constante. Es una línea, es una constante. Muy bien, entonces, ya hemos apreciado aquí, ¿no?, cómo varían, cómo se representan las curvas, las fórmulas, perdón, en las curvas, ¿no? Esta es la ecuación de Wien-Millet para flujo turbulento. Podemos observar aquí cuál es el error. Dice que el error es más o menos el 1%. El error es muy pequeño. Bien.
Llegando a este punto, nosotros debemos indicar que es un valor importante el cálculo del valor de f. Es decir, debemos calcular parte de la ecuación del problema para obtener la pérdida de energía. Pasa por encontrar f, que es f por L entre d, b cuadrado entre g. Entonces pasa por encontrar este valor. Entonces, si esta es nuestra incógnita, vamos a dedicarle unos minutos a ver las técnicas que existen para resolver. ¿Y esto en virtud de qué? Porque dependiendo del libro que usted revise, usan alguna fórmula, ¿no? Alguna manera de calcular. Y entonces, a veces se genera confusión, ¿no? Y, bueno, aquí lo que pretendemos es mostrarle las distintas formas que se pueden presentar, ¿no? Una primera manera de calcular es usando el ábaco de Moody, lo que vendría a ser una solución gráfica. Una segunda forma es utilizar las ecuaciones científicas, ¿no? Lo cual se vuelve, ¿no? Se conoce como una solución analítica, porque tenemos que resolver las ecuaciones, cualquiera de las 4 que nos pueda tocar. Una tercera forma de resolver es usar estas ecuaciones empíricas, estas ecuaciones aproximadas, ¿no? Y una cuarta sería, pues, usar algún programa, algún cálculo online, algún aplicativo que podemos bajar a nuestro celular. Ese es el panorama que se tiene, ¿ya? Entonces veamos rápidamente cómo sería el uso usando el ábaco de Moody, ¿no? El ábaco de Moody del año 1944, ¿no? Se usa hasta hoy día, se usa, pero no se usa. Porque usted dirá, un gráfico de 1950, estamos 60 años después, casi 70, y lo seguimos usando. ¿Por qué, no? ¿Por qué? Y se van a dar cuenta ustedes que usamos el ábaco de Moody, pero en realidad no lo necesitamos. Lo necesitamos sí en su forma que habitualmente lo vemos, ¿no? Así. Pero cuando resolvamos nuestro problema, basta con hacer un esquema de cómo es el ábaco de Moody y vamos a resolver los problemas, ¿no? Ese es el éxito del ábaco de Moody. El éxito ¿no? que se justifique que hasta hoy día se use y se va a usar por mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque están aquí, además de que vemos todas las soluciones, es decir, la familia de solución está aquí, todas las soluciones posibles, nos permite organizar el cálculo como veremos más adelante. A ver, hagamos un pequeño ejemplo. Si se conoce la rugosidad relativa, 0.014, se conoce el número de Reynolds, 3.5 por 10 a la cuarta. Tenemos que responder dos preguntas. ¿Cuánto vale el F de Darcy y cuánto vale, ¿no?, el tipo de pared? Ya de antemano sabemos que el ábaco de Moody se gobierna por 3 variables básicamente. El F de Darcy, el número de Reynolds, la rugosidad relativa. Habíamos dicho que conocíamos una, digamos, el F de Darcy, podíamos calcular el Reynolds, la rugosidad relativa. Decíamos que conocíamos el Reynolds, las otras dos, el F de Darcy, rugosidad relativa, se puede calcular. Conocíamos la rugosidad relativa, el F de Darcy y el Reynolds se podía calcular, ¿no? En resumen, 2 variables permitían el cálculo de tercera, ¿no? Y es lo que estamos viendo aquí. Conozco aquí 2 de las variables. Vamos a ubicarlas en el gráfico, ¿no? 3.5 por 10 a la cuarta, ¿no? Observen el gráfico.
En el eje horizontal está el número de Reynolds. Este sería 10 a la cuarta, ¿no? Este sería 1 por 10 a la cuarta. Esto sería aquí, esta línea sería 1 por 10 a la quinta, ¿no? Entonces debe estar por aquí. Bueno, primero hemos comenzado con rugosidad relativa. Ya. Punto 0,14 la rugosidad relativa, ¿no? Y yo tengo aquí punto 0,10 y punto 0,15, ¿no? Entonces lo más cercano a punto 0,15 sería esa curva, ¿no? Entonces este gráfico punteadito que hemos visto en color rojo tiene que seguir la trayectoria de la curva superior, porque no tenemos, el gráfico no está trazado para punto 0,14, sino está para punto 0,10 o punto 0,15 rugosidad relativa. Entonces el que trazamos aquí es una interpolación visual, digamos, ¿no? Que sigue la trayectoria, ¿no? De la frontera, ¿no? De trazo fijo. Bien, ya tengo mi rugosidad relativa. Con respecto a mi número de Reynolds, decíamos que en el eje horizontal me he encargado de buscar 3.5 por 10 a la cuarta. Tengo dos valores y entonces yo puedo salir y obtener el valor de F, ¿no? 0,43. El problema de usar un abaco en Moody, ¿ya?, es que alguien pudo haber dicho punto 0,42, alguien pudo haber dicho punto 0,44, incluso pudo haber dicho punto 0,41. ¿Ya? Eso está dentro del error visual, ¿no? Noten que estamos interpolando gráficamente y hay una lectura visual, ¿no? Hay una lectura visual que nos puede inducir a error. Punto 0,43. También sabemos qué tipo de pared, nos dice, ¿no? ¿Qué tipo de pared? Bueno, si aquí está la pared lisa, aquí está la pared a partir de esta línea, la pared rugosa, me sale, ¿no? Me sale aquí que el punto se encuentra entre liso y rugoso. Es una pared en transición, ¿no? Pero podría yo, ahí está, ¿no? Pero podría yo calcular la velocidad de corte, o para saber, ¿no?, si estoy verdaderamente en transición, aparte de verlo gráficamente, sí, ¿no? Creo que tengo un ratito, tengo por aquí una... Ya. Bueno. Ya. Para saber el comportamiento de la pared, nosotros tenemos que saber cuánto vale B de corte por K entre la viscosidad cinemática, ¿no? Pero ¿cuánto vale B de corte? Entonces yo tengo que saber este número. Si es menor que 5, será liso, no es nuestro caso. Si es mayor que 70, será rugoso, ¿no? Que no es nuestro caso, ¿no? Pero yo deseo saber, ¿no?, cuánto es este número, porque gráficamente lo estoy observando, pero quiero saber qué número es. Bien, tengo que evaluar entonces la velocidad de corte por K entre no. Pero ¿cuánto vale la velocidad de corte? Recuerden la definición importante, ¿no?, que es la raíz cuadrada de F entre 8, ¿no?, por la velocidad media. Aquí está. En vez de B de corte colocamos raíz cuadrada de F entre 8 por la velocidad media. Vamos a multiplicar por D y dividir entre D. Y aquí se está agrupando, ¿no? B por D entre viscosidad cinemática, voy a tener el número de Reynolds. K entre D es la rugosidad relativa. Lo que estoy tratando es de escribir, yo no tengo la velocidad media, no me han dado el diámetro, me han dado las variables principales. Entonces lo que estoy tratando es de reconstruir las variables principales, ¿no? Y entonces aquí tendríamos K entre D, ya tendríamos aquí el número de Reynolds, y F entre 8, ¿no? ¿Y cuánto vale F? Punto 0,43. Raíz cuadrada de 0,43 entre 8 por 3.5 por 10 a la cuarta, eso sí es dato, es el Reynolds, multiplicado por punto 0,14, porque esa es la rugosidad relativa, obtengo finalmente que la velocidad de corte por K entre la viscosidad cinemática es 36. Y 36 se encuentra entre 5 y 70, es correcto entonces lo que nosotros estamos apreciando, ¿no? ¿Y por qué decimos estamos apreciando?
Porque esto se va a hacer más adelante cálculo en una computadora. Y la computadora no tiene la habilidad de poder ver, ¿no? Lo que tiene que hacer la computadora es verificar, ¿no? Hacer estos cálculos. Bien. El segundo uso, que ya lo dejaremos para la la segunda forma del cálculo de F, noten que esta parte, o tengamos presente que esta parte, la pregunta es, ¿cuánto vale F? ¿No? Y porque tenemos 4 tipos de ecuaciones para poder usar. Si usamos las ecuaciones científicas, ¿no? Si usamos el abaco de Moody, hemos visto cómo se puede proceder. Y eventualmente, las ecuaciones científicas también pueden estar programadas en alguna hoja Excel para hacer más fácil el cálculo, ¿no? Entonces, continuaríamos el día miércoles revisando estas formas de cálculo del valor del valor para F. Si hubiera alguna consulta, por favor. ¿Se escucha en primer lugar? Sí, ingeniero, se lo escucho. Gracias, Héctor. Muy bien. Entonces, no perdamos de vista lo que estamos trabajando. Ahora queremos calcular pérdidas, ¿no?, de energía en el transporte. En el transporte en una tubería, en el transporte de un canal. Estamos ahora entrando a tuberías en sí. Y en tubería la ecuación más importante es la ecuación de Darcy-Weisbach, pero con el coeficiente F. Pero tenemos que dar un enlace, ¿no?, entre las ecuaciones antiguas, como lo es la misma ecuación de Darcy-Weisbach, con las ecuaciones modernas que incorporan el concepto de espesor de su capa laminar, rugosidad absoluta, que antes no había, ¿no? Entonces tenemos estas 4 ecuaciones científicas que se llegaron a formar, que no es otra manera de expresar las ecuaciones del flujo uniforme, ¿no?, estas ecuaciones, pero esas ecuaciones que hemos visto, ahí incluye, además de la tubería, incluye los canales, incluye las secciones irregulares. Al centrarnos en la tubería, ya no estamos yendo en función de la velocidad media o de la velocidad puntual, sino estamos yendo en función de la energía, ¿ya? Entonces tienen que entender cómo está evolucionándose en el proceso, ¿no?, de cálculo. Porque a veces también se cae en el error de que las ecuaciones que hemos visto desde acá, ¿no?, se pueden usar. Por supuesto que se pueden usar. Pero en el caso de transporte de tuberías, se usan estas otras que estamos viendo ahora, porque son más directos el cálculo. Y el resultado, como vieron ustedes, es una combinación de ecuaciones, ¿no? Y aparecen, ¿no?, una serie de ecuaciones, las ecuaciones empíricas, que son más de 75 o más de 100, creo que lo voy a mostrar al final ya de la presentación, ¿no?, cuya finalidad es solamente agilizar el cálculo de las ecuaciones científicas, ¿no? Si usted gusta, las usa; si gusta, no las usa. Las científicas son, pero la ventaja de utilizar a veces empírica es que es directo, ¿no? El cálculo es directo. Bien, cuestión solamente de medir los tiempos. Si no hubiera alguna pregunta, nos estaríamos retirando, por favor. Muy bien, entonces les agradezco por su atención.
Dios mediante, nos vemos el día